Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día les he preparado una automatización que creo que les va a gustar. Esta automatización van a poder realizar cualquier cantidad de posts para Instagram, para Facebook, para la red social que ustedes quieran, mientras que sea imagen, eh, totalmente de una forma muy barata, de una forma muy rápida y con una potencialidad y una escalabilidad muy grande. ¿Ya? Para ello vamos a utilizar obviamente ya esta herramienta que nos permite eh, automatizar los procesos justo, que vendría a ser Make. Vamos a utilizar Google Slides, que es como un PowerPoint, pero metido en la nube. Vamos a utilizar Canva, ya que Canva es prácticamente donde vamos a jalar ese template que nosotros vamos a necesitar para poder realizar todas las cosas que queramos. Vamos a utilizar en este caso Tally, ya, para poder nutrir de información. Ahora, tú puedes nutrir la información, pues puede ser con un correo, puede ser con una base de datos de Airtable, puede ser con un Google Sheet. En realidad puede ser de diferentes cosas. En este caso lo voy a hacer con Tally para que puedan ver también cómo es que esta plataforma se integra a Make. Y con ella lo que vamos a obtener pues es algo similar a esto, ¿no? Vamos a partir desde este punto, vamos a partir desde este punto, desde este template y vamos a terminar en esto de acá, ¿no? Así que si es que quieres ver el paso a paso para poder realizar esto y poder escalarlo y poder tener mucha variabilidad, que el mismo Canva en realidad te lo va a dar, quédate este video porque te voy a enseñar desde cero, ¿ya? Asimismo, para las personas que están inscritas en mi newsletter, van a poder tener toda la información tanto el blueprint de Make como el Google Slide en template que vamos a realizar. ¿Ya? Así que nada, vamos a empezar con el video. Bueno chicos, ahora sí empecemos. Vamos a arrancar en realidad por Tally. ¿Ya? Tally nos va a servir porque ahí vamos a recolectar toda la data que vamos a necesitar para posteriormente llenar o nutrir de información el post. ¿Estamos? En realidad, para quienes no saben utilizar Tally, es muy sencillo, solamente te logueas con Google o con cualquier cuenta que tengas, creas un primer formulario desde cero, hay templates también, pero no vamos a enfocarnos tanto en eso. Son 3 puntos, tú esto, si quieres, puedes rellenarlo para las cosas que tú creas convenientes, pero en este caso solamente vamos a llenarlo con 3 campos. Uno, que es el usuario, que es la persona a la quien se le está haciendo el post, ¿ya? Es un texto corto, una respuesta corta, ¿ya? Para lo que es el tema, sí estamos colocando una respuesta larga, porque pues la persona puede desarrollar el tema que quiera, ¿no? Imaginemos que quiera ver de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto, no sé, de Ucrania con Rusia, cualquier cosa, ¿no? Podría colocar cualquier punto que quisiera. Y por último, el perfil del usuario. El perfil del usuario, ¿por qué? Porque vamos a utilizar una plantilla que nos va a permitir colocar pues un circulito el perfil del usuario, es el rostro del usuario. ¿Estamos? Por eso es que tiene esos 3 puntos, ¿no? ¿Ya? Esto está como un perfil de adjunto, está como un file upload, me parece que es. Disculpen mi inglés, que es malísimo en inglés, no tengo idea de cómo se habla en inglés. File upload, ok. Este, ya, eso sería con respecto a Tally. No es tan complicado, simplemente lo creamos con esos 3 puntos, lo publicamos en este botoncito de acá, ¿ya? Una vez que lo publicamos, ya estaría el primer paso. Segundo paso, necesitamos crear el template, o mejor dicho, buscar el template que nosotros queramos. Para eso, en este caso, yo he elegido este template de acá, ¿ya? Ese es un template, puedes entrar a Canva y puedes ver y colocar posts para Instagram y te ha salido una cantidad impresionante de templates o de estilos. De ahí tú tienes que ver, pues, cuáles son las que tú crees que se puedan reemplazar. ¿Qué es con esto interesante? Hay otra herramienta llamada, parece que Placid, que te permite crear PDFs y permite crear imágenes, creo que hasta videos. Pero ¿por qué no me gusta tanto? Uno, porque tiene un costo adicional. ¿Ya? Dos, porque tiene la limitación de lo que te está brindando como tal esta plataforma. Acá tú tienes Canva que te está dando pues una cantidad abrumadora de templates de diferentes campos. O sea, es muy poderoso. Es solamente cuestión de que puedas saber qué cosas son las que vas a poder cambiar.
y simplemente con el Google Slide, pues que todo el mundo lo tiene, podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Ya? En este caso, ¿qué son los puntos que yo sé que voy a cambiar? Por decirlo así, yo voy a cambiar las imágenes, es decir, estas imágenes que tengo acá, estas imágenes que tengo acá, yo las voy a eliminar porque las vamos a crear con DALI. Ahora, yo sé que DALI es un creador de imágenes bien cutre, ¿ya? Pero para temas de la explicación del video, pues le va a servir bastante. ¿Ya? Lo ideal sería trabajarlo con Midjourney. ¿Por qué? Porque hoy en día se está creando tanto contenido con imágenes que uno como usuario, y esto me pasa a mí, veo un montón de personas creando contenido con GPT, con Gemini, con Claude, y son malísimos, son muy malos creadores de contenido. O sea, hay muchas muletillas que la misma inteligencia artificial tiene, que obvio, las personas que ya estamos metidos en esto de hace mucho, nos damos cuenta, de repente, pues las otras personas no se den cuenta, pero hay ciertas cosas que son muy obvias, así que si ustedes van a hacer algo por el estilo, les recomendaría, ahí tomo un video de fine tuning, al menos fine tune su modelo para que hable o tenga una expresión de manera distinta y no sea tan igual, o sea, se nota todo, o sea, es muy claro. De igual forma, como les digo, cuando uno ve una imagen generada con DALI, es muy obvia de que si es, o mejor dicho, la persona relaciona, si es que la imagen está generada con DALI, entiendo de que todo el post está generado con inteligencia artificial, ¿entiendes? Así que lo que nosotros queremos es no eso, porque si no el usuario como tal lo que va a hacer es olvidarse del contenido que nosotros estamos brindando, ¿no? Que nosotros queremos que es engañar al usuario, ya para que al menos vea el post y vea que obviamente pues ha sido generado, sí, con ayuda de inteligencia artificial, pero ha tenido mano humana, porque lo ideal de esto es que siempre tenga un filtro humano de revisión, ¿no? Entendamos que la inteligencia artificial como tal todavía está en desarrollo, así que no es 100% segura, siempre tiene alucinaciones, siempre tiene ciertas cosas que hay que mejor darle un ojo humano. ¿Estamos? Así que lo que nosotros vamos a cambiar a esa plantilla, ¿qué son? Son estas tres imágenes, ¿ya? Esta es la imagen del usuario que les mencionaba, ¿ya? Y vamos a eliminar, bueno, y nada más, esos tres puntos. Ah, y el texto, ¿no? Los textos y el usuario. ¿Ya? Esos son los tres puntos que nosotros vamos a alterar. ¿Para qué? Para que de esta manera, pues, si entras tú con tu imagen o el tema que tú quieras, se va a hacer automáticamente para ti de acuerdo a lo que tú estás solicitando. Estamos. Una vez que ya tenemos elegido nuestro template, ya el siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a Google Slides. Se dan cuenta que hasta ahorita no hemos tocado nada de Make, no hemos tomado absolutamente nada de Make. ¿Por qué? Porque hay que tener un orden, ¿ya? Porque si no nos vamos a bloquear al momento que estemos automatizando. Nos vamos a Google Slides. Ok, ahora sí continuamos. Me vino a buscar mi gato a fregar un poco. Pero ya, sigamos con el video. Si se dan cuenta, hasta ahorita hemos solamente generado el tally, ¿ya? Que nos va a servir para nutrir de información a la data que nosotros queremos generar. Hemos elegido el template, ¿ya? Porque es algo sumamente importante. En base a eso, es los posts que vamos a crear y posteriormente, sí, ya necesitamos llegar al punto del Google Slides. En el Google Slides hay unas cositas que hay que tener en consideración. Ya, vamos a dejar que este se vaya para allá. Que hay que tener en consideración. ¿Y qué es? Si se dan cuenta, yo en este punto tengo cuatro imágenes. Esta, que es el fondo, simplemente lo que he hecho fue agarrar, compartir, descargar, o sea, cuando ya le quité los elementos que ya no voy a necesitar, lo descargo en PNG y lo llevo a este punto, ¿no? De ahí, lo que yo tengo son unas imágenes que, bueno, yo las tengo ahí ya como template, igual ustedes lo van a tener. Lo que me sirve es justo para poder tener esas imágenes de referencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a automatización, la automatización en Make, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger un template, ¿ya? Y va a decir, de este template, ¿qué variables son las que tú quieres que modifique? ¿No? Las que están encerradas en llaves, esas sí las detecta, es decir, sí las reconoce. Pero de ahí vamos a llegar a otra parte en la cual vamos a tener que reemplazar imagen con imagen. ¿Qué quiere decir? Que nosotros
en el template que tengamos en Google Slide, tenemos que tener cargada una imagen. Ya puede ser cualquier imagen en realidad, ¿no? Pues hasta puede ser tu imagen X, ¿no? Pero tenemos que tener cargada una imagen para que en la automatización lo que va a hacer es descargar la imagen, en este caso de DALL-E, y va a cargarla en la ubicación donde ahorita tenemos estas imágenes, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos esta imagen, acá tengo otra imagen, y esta es otra imagen, la del usuario. ¿No? Son 4 imágenes en sí, ¿ya? El siguiente punto, que es muy importante, es asignarle eh, ok. El siguiente punto que es muy importante es asignarle un comentario. En este punto de acá. ¿Se dan cuenta? Yo le voy acá a clic derecho, le pongo comentar y le pongo un comentario. ¿Por qué? Cuando nosotros en Make reemplacemos las imágenes, Make nos va a decir ya, ¿cómo yo reconozco la imagen? ¿No? Tú, tú visualmente puedes reconocer la imagen, pero entendamos que la plataforma es netamente código. ¿Sí? ¿Cómo el código reconoce algo visual? Ahí lo que va a hacer el make te va a decir, bríndame el ID de esa imagen. Y si te das cuenta, acá no hay ID de imagen. Tú seleccionas esta imagen y no tienes un ID de imagen. En ese caso, nosotros nos apoyamos de la app script. Esto lo van a tener en el archivo, no se preocupen, y de igual forma, esto les va a servir para todas las automatizaciones o todos los templates que quieran crear en Google Slides. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este código? Este código lo que va a hacer es buscar las imágenes que tengas en tu Google Slides y va a relacionar las imágenes con el comentario. ¿Esto por qué? Porque si tú no lo relacionas con un comentario, imaginemos que ahorita tengo 4 imágenes, ¿ya? Si yo no relaciono con un comentario, yo no voy a saber identificar si el código, no sé, 50 numerales, es la imagen 1, la imagen 2, la imagen 3, no tengo ni idea. Así que si yo le pongo comentar, ya tengo una facilidad de poder reconocerlo. ¿Ya? Y simplemente lo que ustedes van a hacer es copiar el código, le dan a guardar acá el disquetcito y le dan a ejecutar. Cuando lo ejecutan por primera vez, lo más seguro es que le va a decir que necesita permisos. Y ahí lo único que tienen que hacer es aceptar los permisos y bla, bla, bla de las cosas que te piden el Google Slides. Y si se dan cuenta acá, me salen 4 imágenes. O sea, el código ha identificado 4 imágenes de las cuales se dan cuenta. Acá hay una que tiene descripción 1, descripción 2, descripción 3. Esta tiene descripción usuario. ¿Por qué? Porque acá, que es la imagen circular, está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Opción de formato. Acá está, acá está. Disculpen, disculpen. Era con respecto a esta de acá. Había quinceavo. Era el texto alternativo. Lo que está reconociendo ahorita es el texto alternativo. ¿Ya? El texto alternativo es usuario. Pero si se dan cuenta, hay una que no tiene nada. Acá hay un ID 0, que no tiene nada. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el fondo que nosotros tenemos también es una imagen. Y ese fondo nosotros no le hemos colocado nada. Si yo le coloco acá fondo, ¿ya? Y voy a ejecutar nuevamente, acá, si se dan cuenta, me apareció fondo. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tiene una forma de reconocerlo. Si nosotros no tuviéramos nada en este punto, nosotros no tuviéramos ninguna descripción, aparecerían sí todos los códigos, pero de ahí, ¿cómo lo reconoces? Échate a buscarlos, ¿no? La idea es justo poder reconocerlo. Y recuerden lo otro, es estos puntos que son textos, ¿ya? Lo voy a agrandar un poco. Estos puntos que son textos siempre los encerramos en corchetes, ¿no? Para que no tengan los corchetes, acuérdense que tú lo abres con Alt 123, colocas 2 corchetes, colocas tema y lo cierras con Alt 125. ¿Ya? Esto lo que nos va a hacer es identificar la variable. Y otro punto que es bastante importante tener en cuenta es que algo que, bueno, yo hago seguido es contar los caracteres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que yo no sé cuántos caracteres tiene la caja de texto que estoy colocando, al momento que yo genere ese texto con inteligencia artificial, imaginemos que mi caja sea de
50, ¿no? 50 caracteres y mi inteligencia artificial me haga un texto de 300. Ahí lo que va a pasar es o bien que el texto se reduzca tan pequeño o bien que salga del cuadro de texto. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Otro punto que hay que tener en cuenta acá, vamos a achicar un poco esto, es igual forma, ¿no? Vamos acá clic derecho, opciones de formato y ponemos acá ajuste el texto. Reducir texto que sobresalga. Hay que siempre tener esto activado porque hay veces que de igual forma la inteligencia artificial, el chat GPT, lo que va a hacer es a veces te va a respetar, a veces no te va a respetar, pero al menos con eso tenemos controlado. Y el siguiente punto para poder tenerlo controlado, una forma como yo lo hago, es fijarnos cuántos caracteres tiene esa caja de texto que nosotros estamos colocando. Si se dan cuenta, mira, yo le ingreso más elementos y ves cómo se va achicando la letra, se está achicando, ¿no? Pero llega un punto en el cual posiblemente no sea legible, ¿no? Porque nosotros estamos contemplando de cierto tamaño, la idea es que se respete ese tamaño que estamos colocando, ¿no? Por algo se está colocando de esa forma. Así que una vez que llenamos el texto, la cajita de texto, yo voy acá, pego y cuento caracteres. Tengo 195, ¿no? Entonces yo le voy a dar 180. Imaginemos que sean 180 caracteres, ¿ya? Yo le voy a dar solamente 180 caracteres. Ya. Le voy a dar 180 caracteres. Esto nos va a ayudar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una buena forma de poder manejar. ¿Ya? Yo sé que estos son 180 caracteres. Ya, ahora, con esto ya tenemos terminado cómo ingresa nuestra base de datos, nuestra data, cómo ingresa por un formulario, en este caso por Tally. Dos, tenemos el template, elegimos el template, lo hemos resuelto el template ya en Google Slides, nos hemos apoyado del App Script para poder identificar cada uno de los elementos. Y por último, ya necesitaríamos realizar la automatización. Ya, para esto la vamos a hacer totalmente desde cero. Ya, y vamos a entrar acá. Primero necesitamos empezar con un módulo de Tally, ¿no? Vamos a Tally. En este caso, lo que necesitamos de Tally es que reciba la información. Si se dan cuenta, algo es que este rayito de acá quiere decir que cuando nosotros tenemos activa la automatización, que es en este punto de acá, si yo lo tengo acá, acá no está grabado. Vamos acá, Instagram, eh, YouTube. Yo cuando, esto lo grabamos, Save Anyway, cuando yo tengo prendida, ay caramba, ¿qué fue? Ok, tengo que seleccionarlo. Ok, vamos a buscar nuestro formulario. Yo le doy a Add y vamos a poner acá Instagram, YouTube. Y voy a buscar el formulario. Acá está, Post Instagram. Grabar. Y ya con esto estoy vinculando. Esto en realidad funciona algo similar como si fuera un webhook. ¿Ya? Un webhook es una forma en la que llega información inmediata, instantánea. Y eso es lo que significa este rayito. Porque este rayito como tal, yo cuando tengo prendido... ¿Qué fue? Vamos a ver qué está pasando. A ver, vamos a grabar, vamos a colocarlo esto a un nuevo módulo, porque no me está dejando grabar. Vamos a seguir, después le voy a explicar ese tema. Pero entendamos que el rayito como tal significa de que va a llegar la información de forma inmediata. Si ustedes tuvieran acá un relojito, querría decir de que necesitan programarlo, es decir, que va a funcionar cada cierto tiempo, cada lunes, cada momento que ustedes lo colocan. El rayito lo que va a hacer es que sea al momento. ¿Ya? Ahora, una vez que llegamos a la información que necesitamos generar información con esa data, ¿no? Para eso nos vamos al módulo de OpenAI y nos vamos a un Create a Completion. Acá está. Vamos a este módulo. ¿Ya? En este módulo vamos a sujetar el modelo 4 Omni, ¿ya? Y vamos a colocar acá mensaje. En este caso, primero vamos a colocar un mensaje de sistema, donde le vamos a colocar que entendamos que un mensaje de sistema es como la personalidad, se podría decir, que tiene el GPT o la inteligencia artificial
para desarrollar. ¿Qué quiere decir? Si tú eres un médico con tantos años de desarrollo en bla, 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 ¿no? Si tú eres un profesor de secundaria especializado en álgebra o no sé lo que fuera. Esto se pone de sistema, ¿ya? Acá lo que le vamos a decir que eres un influencer. En este caso estamos creando posts para comida, ¿ya? Eres un influencer de gastronomía eh, especializado, no, mejor dicho, especializado no, tendría que ser, sí, vamos a poner especializado en la gastronomía peruana. Listo. Ya, ahora le voy a un rol de user. Este rol de user, ya ahora sí es lo que nosotros le estamos colocando, ¿ya? Lo que yo le voy a colocar, lo que le voy a solicitar a este influencer de gastronomía. ¿Estamos? Le voy a indicar, le voy a decir, en base al siguiente tema, dos puntos, le ingreso el tema, se dan cuenta acá, recuerden de que cada vez que yo agarro una variable son estos elementos, una variable dinámica, por decirlo así, que va a variar de acuerdo a cada información que va llegando, el módulo va a estar parpadeando, ¿ya? Eso nos va a hacer fácil visualizar de dónde está agarrando esa data si es que no lo tenemos claro, ¿ya? Yo voy a agarrar, en base al siguiente tema, genérame una, vamos a un gancho de introducción al post de Instagram que estará acompañando. Este deberá de contar con máximo 180 caracteres. El idioma debe de ser en español de Perú. Eso siempre me gusta colocarlo porque por más que de repente o hablemos todos en español, siempre hay diferentes léxicos, ¿no? O sea, el español de Perú es diferente al español de España, es diferente al español de Argentina, es diferente al español de Colombia. Cada uno tiene una jerga y unas muletillas diferentes, ¿no? Es importante colocarle ese dependiendo del lugar donde te encuentres, ¿no? Ahora, el siguiente punto sería, no me incluyas ningún, no, voy a poner acá, solo limítate a generar el post. No me indiques nada de lo que estés generando ni hayas generado. Solo limítate, el idioma debe contar en español de España. Ya, pongamos eso, ¿eh? Vamos a probar. Esto lo coloqué, ¿por qué? Porque a veces el GPT lo que hace es, te responde y te dice, ok, a continuación te voy a generar bla, 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 bla. No, no queremos que de frente nos arroje el texto, queremos que de frente nos arroje el post. No, no nos interesa lo que nos va a decir ni antes ni después. Ya. Con esta data vamos a darle acá y vamos a crear una, acá está. Ok, vamos a poner acá, José Carlos. Tema. Quiero hablar sobre el cuy chactado. El cuy chactado es una comida peruana, para quien no lo sepa. Es un cuy que parece así, todo extendido. Vamos a ver si es que la inteligencia artificial lo logra entender. Ya, ahora voy a agregar una imagen y enviamos. Vamos a ver acá. Y acá está. Sumérgete en los sabores ancestrales, descubre la historia del éxito sabor de cuy chactado, un plato emblemático de la gastronomía que no puedes dejar de probar. Ya. Ahora, tú puedes decir, ya, el prompt. Bueno, primero, vamos a ver cuántos caracteres tiene. 180. ¿Se dan cuenta? Respetó los 180 que le indicamos. Eso es algo positivo.
Ahora, el prompt, tú puedes modificarlo, hacer lo que tú quieras, hacerlo mucho mejor. A eso lo dejamos a cada uno, ¿no? Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Ya tenemos el texto, texto que va a nutrir nuestra información acá, ¿no? Esto va a estar acá. Ahora lo que nosotros queremos hacer es, de una vez ya queremos llevar esa información a nuestro Google Slides. ¿Estamos? Así que vamos al módulo de Google Slides y vamos primero a obtener el módulo que vamos a utilizar como template. En este caso, este es mi módulo, ¿no? Lo que yo voy a hacer acá es colocar el ID y ya lo tengo, ¿no? En este caso es con esta cuenta. Ok, listo. Con esto ya tengo yo el ID. Quiere decir, acá lo que he hecho es coger primero la presentación. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque necesito extraer las variables. Ahora, lo siguiente vendría a ser esto. Necesitamos hacer un llamado a la API. ¿Justo para qué? Para poder encontrar las variables dentro de cada uno de los slides. Para ello, lo que necesitamos es esta formulita de acá. Y este Presentation ID la vamos a cambiar con la Presentation ID del anterior módulo. Estamos, esto sí queda en get, porque lo que queremos es obtener, no queremos hacer un post, no queremos colocar nada. Y en body, lo que nosotros necesitamos va a ser los slides. Acá está. Esos slides. ¿Ok? Ya con esto, eh, ya tenemos dentro de la automatización el poder detectar esas variables. Al siguiente punto, ya queremos crear una nueva presentación en base a un template, es decir, en base a nuestro template que hemos creado. Vamos acá a Google Slides y vamos, aquí está por acá, ahí está, Create Presentation from a Template. ¿Estamos? Le vamos a colocar un título. Me gusta colocar los títulos con las variables. ¿Por qué? Porque pueden así ser variables, ¿no? Le ponemos el nombre del usuario, guión bajo, ponemos el tema y le ponemos... Sí, nada más. Bueno, le pones acá adelante mejor. Ponemos Instagram, guión bajo. Ya, con eso sabemos que es para Instagram. Y acá necesitamos el Presentation ID. Acá necesita buscar nuevamente el ID de tu template. En este caso, esto lo tenemos en nuestra carpeta de YouTube. ¿Qué fue? A ver, My Drive, YouTube. Acá está. De ahí tenemos Post Instagram y tenemos Instagram Post. Acá está. Ya está. Y si se dan cuenta, acá están las variables. Ya, con ello vamos a llenarlo de las variables que tenemos acá. Se dan cuenta, acá está tema y usuario, no están las imágenes. Se está apareciendo tema y usuario. Usuario, tema. Ya, vamos a colocar tema, vamos a colocar acá, no el tema de acá, lo que nos interesa es lo que vota el GPT. Acá, content. Y usuario, en usuario queremos que aparezca con el arroba. Así que coloco primero el arroba y de ahí coloco el usuario. Estamos. Y de ahí lo otro que me va a preguntar es dónde quiero yo que se guarde ese nuevo template, ¿no? O sea, lo que ya ha generado, no el nuevo template, sino la nueva imagen, dónde se va a guardar. Entonces yo lo voy a guardar en este caso igual en la misma carpeta. Para acá, post Instagram y... Ah, bueno, acá. Está bien. Ok. Ya con esto, yo ya tengo generado el template, o sea, mejor dicho, yo ya tengo generado la plantilla, ya cambié el tema y cambié el post, pero ahora lo que falta es cambiar las imágenes, ¿ya? Para ello, primero necesito crear las imágenes, ¿no? Ok, de ahí ya tenemos creada nuestra nueva diapositiva, cambiando el tema y el usuario, pero ahora lo que nos falta es cambiar las imágenes, pero para ello primero necesitamos crear las imágenes, ¿no? Entonces, me voy a un módulo, igual, de GPT, pero me voy acá, generar imagen, porque necesito a DALI, ¿no? Me voy acá a DALI 3 y le coloco un prompt. Y quiero que en base al siguiente tema, dos puntos, pa, generes una imagen. En este caso lo voy a poner en blanco y negro,
en formato cuadrado. ¿Por qué en blanco y negro? Porque se dieron cuenta que acá nosotros tenemos tres imágenes. Lo que yo quiero es que aparezca una imagen en negro a la izquierda, otra imagen en negro a la derecha y el del medio sea color. ¿Ya? Es una payasada nomás que quiero hacer. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a clonar esto y voy a clonar esto de acá. Y acá voy a hacer blanco y negro y este también, este sí va a ser a color. Imagen a color. Vamos a poner realista. Imagen realista. Igual, como les digo, el prompt pues, se puede modificar. No vamos a irnos tanto al tema del prompt como tal. Esto ya se los dejo a cada uno de ustedes y las cosas que puedan realizar. Eh, Ahora, ya tenemos generadas las tres imágenes que queremos. El siguiente punto que nos falta, ¿qué sería? Incrustar esas imágenes en el Google Slides. Para eso nos vamos acá, donde dice Upload an image to a presentation. Ya vamos a llevar esas imágenes a la presentación. ¿A cuál presentación? Pues a esta presentación de acá, que es la que ya cambiamos, no el template, ojo, sino la que ya cambiamos el tema y el usuario. Colocamos el Presentation ID y acá colocamos, ¿se te cuenta? Upload an image by replacing by text tags. No, vamos a sacar acá, replace imagen. Acá lo coloco el value y se dan cuenta justo lo que les decía la vez pasada. Bueno, hace un rato. Nos va a preguntar, ya, aguanta. ¿Quieres reemplazar la imagen? Dame el ID de esa imagen, sino como yo sé cuál imagen es. Para eso nos vamos nuevamente acá a nuestro app script y lo que vamos a hacer es nuevamente ejecutarlo para poder saber cuál es el ID de cada uno de ellos. Ahora, necesitamos agarrar los IDs. Ojo, no vayan a agarrar el ID primero porque es el del fondo. Queremos agarrar el ID segundo. El segundo es descripción 1. Mejor dicho, vamos de frente al del usuario. Ya, primero al del usuario, selecciono, este es mi ID, copio, me voy acá, pongo acá el ID y acá lo que quiero hacer que es, tengo dos opciones, centrarlo o hacer que se ajuste. En este caso nosotros queremos que se ajuste porque por algo hemos colocado los márgenes en este template. No queremos que se desborden de ese punto que hemos colocado. Queremos que esté ahí encerrado. Así que ponemos un center crop y de ahí vamos a llevar la imagen, la URL de la imagen. En este caso, como el primer ID que hemos colocado es la del usuario, vamos a colocar el perfil de usuario y vamos a file URL. ¿No? De ahí vamos con la siguiente, vamos acá, vamos a seleccionar esta. Si se dan cuenta, descripción 1. Vamos a ver cuál era descripción 1. Es esta imagen de acá. Vamos acá, vamos Center Crops y seleccionamos cualquiera que esté de las creadas acá en Data URL en blanco y negro. Este blanco y negro, esto, vamos al siguiente. Este vendría a ser el siguiente, es el número 2. En este caso, ¿cuál es el número 2? El 2 es el que es a color. Colocamos acá, nuevamente Center Crop y el de a color era el último que habíamos generado. Este de acá. Y colocamos el image, nuevamente el tercer, que es el número 3, que en este caso es el de la derecha. Nuevamente colocamos Center Crop y vamos acá al segundo, ¿no? Esto. Listo. Ya con esto tenemos ya generado nuestro template. Ahora, si quieres ir más allá, yo lo que puedo hacer, ¿qué es agarrar y indicar que esto me lo dé en un formato que te lo envíe por correo. Imaginemos que queremos que te lo envíe por correo electrónico o de allá tú puedes, si quieres esto, cargarlo a una base de datos de Airtable o si quieres que se envíe por Telegram, por un bot, la imagen directamente. Pero acá lo que tenemos, ojo con eso, no tenemos la imagen, tenemos el template ya modificado. Ahora lo que nosotros queremos hacer que es que nos descargue esto, que esto nos descargue y lo convierta en una imagen, ¿no? Para eso, podemos entrar a email. Para entrar a email, primero vamos a correr, ¿no? Vamos a poner de frente email. Vamos a poner email
Y vamos a poner, ¿dónde está? Send an email. Vamos a cambiar de correo. No quiero que se grabe. Eh, de ahí acá vamos a poner Instagram, post, YouTube. Quiero que el contenido no esté en HTML. Voy a hacer un video después, otro día de HTML, porque HTML te abre una gama impresionante de las cosas que puedes hacer al momento de mandar tus emails. En este caso lo vamos a poner con un texto plano. Quiere decir que solamente vas a ver una línea de lo que vas a mandar, ¿no? En este caso le vamos a poner un contenido y le vamos a poner acá. Aquí tienes tu imagen para Instagram. Vamos a poner acá mejor, más chévere. Hola, y ponemos acá el usuario. Aquí tienes tu imagen para Instagram del tema, los puntos. Espero que te guste. Y una carita feliz. Ya está. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. No, esto de acá no. Y acá lo que necesitamos es algo importante. Ahora vamos a poner acá. Acá me lo voy a mandar a mi correo. Ok. Y en este punto tenemos el correo, pero lo que nos falta es mandar el enlace de descarga, pues, ¿no? Y ese enlace de descarga, ¿cómo es? Es este de acá. Vamos a poner Enter, Enter. Y este es el enlace de descarga. Esa es generalmente la estructura de un enlace de descarga. Cuando tú le pones descargar imagen, ya, esto es, ¿no? Esta es la estructura. Yo le puedo cambiar acá por JPG y cambia de igual forma. Acá el ID, lo que nosotros necesitamos colocar es el ID de la última, el último módulo, es decir, el que ya hemos reemplazado las imágenes, ¿no? Y con eso ya está. Con eso ya estaría. Vamos a grabar. Y vamos a ponerle nuevamente y vamos a ir a nuestro formulario de tal. Lo voy a rellenar y vamos a ver qué sucede. Ok, ya mandé el formulario de Tally. Si se dan cuenta, aquí ya lo que hizo fue cambiar los IDs, ¿no? Cambiar el texto. En este punto ya cambió el texto. Acá lo que está generando son las imágenes, ¿no? Las imágenes en DALI. Acordémonos que, pues, como les digo, el tema de DALI no es que sea tan chévere las imágenes, pero pues, se puede modificar en realidad con cualquiera de las plataformas que ahora existen para generar imágenes ya más realistas. Una vez que nosotros ya tenemos descargadas las imágenes, pues va a ser ese cambio de imagen con las imágenes que nosotros teníamos en la plantilla anterior, ¿no? Y de ahí ya mandó el email. Estamos. Mira, si yo le doy clic acá, acá me sale el ID del. Acá me sale el ID del módulo de Google Slides. Voy a cambiarlo acá. Y acá está. Aquí está, me sale el post. Mira, si se dan cuenta, ya salió el post. Me sale obviamente con esos espacios acá sobresalidos. Vamos a ver el correo. Ok, aquí ya me llegó el correo, ¿no? Si se dan cuenta, acá está ya como lo hemos colocado. Dice, hola José Carlos, que era la variable. Aquí tienes tu imagen para Instagram del tema. Aquí deberían haber unos corchetes o unas comillas, al menos para que lo separe. Quiero un post sobre el ceviche peruano. Espero que te guste. Y el link de descarga, ¿no? Y lo que nos dan, pues, es la imagen que se encuentra acá. Ya está. Esta es la imagen que nos ha generado. Bueno, esta de acá. Una de estas, no acuerdo qué era. Esa era la imagen que nos ha generado, si se dan cuenta, ya sobre el ceviche peruano, este, cambiando el usuario, cambiando el tema, colocando la imagen, reemplazando la imagen de usuario y colocando las dos laterales. Es más, si tú quieres no colocarla, no la coloques las laterales, da lo mismo. Ya en realidad depende del template que vayan a utilizar. Así que nada, espero que con esto les haya
ampliado un poco más. Esto obviamente puede explayarse en un montón de cosas más. Así que nada, espero que les haya gustado, que les sirva bastante. No solamente puede ser para Instagram, pueden utilizarlo para su trabajo, pueden utilizarlo para exámenes, pueden utilizarlo para exactamente lo que quieran en realidad, desde un simple formulario. Así que espero que les sirva. Si quieren el blueprint, si quieren los templates, si quieren el código, no se olviden suscribirse en la newsletter, que ahí les voy a dejar los mapas para esta automatización, ¿ya? Así que no se olviden de suscribirse. Acuérdense que cada semana estoy subiendo un video, y cada semana se va refrescando cada una de los blueprints que voy subiendo. ¿Qué quiere decir? Que el de la semana pasada, pues lamentablemente ya no está. Ya no lo van a poder obtener. Solamente las personas que se suscribieron en esa semana, pues la obtuvieron. Estamos, nada, espero que les haya servido bastante y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.